cósmica, primera parte, Egipto. A las imágenes del sol encerrado, los antiguos mitos de la cruz del sol encerrado, vamos a agregar la montaña cósmica, una columna de luz que se eleva a lo largo del eje del mundo que visualmente parece sostener en alto el hogar del gran Dios. En todo el mundo nos encontramos con la historia de un pico brillante que una vez se elevó al centro del cielo. Aunque esa montaña cósmica aparece con muchos nombres diferentes, los relatos de todas partes del mundo cuentan la misma historia. Los egipcios conocían la gran columna como la colina primordial, los babilonios como la montaña del mundo, el monte pasó al hinduismo como el Meru cósmico, al mito iraní como Hera Besaiti y al mito y la astrología chinos como Qianlong. La cosmología mexicana le dio el nombre de Colhuacán. Sus representantes más familiares, más conocidos fueron el Olimpo y el Monte Sión. Pero no se refiere el Olimpo al conocido pico de Macedonia. En verdad, el mítico Olimpo y el resto de todas las montañas son siempre un tipo, una tipología de la montaña cósmica primigenia y solo difieren en sus representaciones terrestres. Cuando los antiguos santificaron una colina que les resultaba familiar, le dieron el nombre de Monte Primigenio, según su historia, buscaron caracterizar su propia tierra como una duplicación de la patria celestial. La montaña local tomó sus atributos míticos del pico cósmico. Siempre el monte sagrado se eleva más alto que cualquier otra montaña de la Tierra, alcanzando el centro polar y funcionando como eje cósmico. Ya de Sion tenemos otros asuntos a tener en cuenta que vamos a estudiar enseguida en el próximo post, ¿sí? Acá y ahora vamos a continuar viendo este asunto de la montaña central, el eje del mundo. Las leyendas del pico que sostiene el cielo dicen que el creador, el sol central, gobernaba su reino desde la cima de la montaña, donde se encontraba el paraíso original con sus 4 arroyos portadores de vida. Según la creencia de larga data de los egiptólogos, el dios del sol se eleva sobre el horizonte oriental cada mañana y se hunde por debajo del horizonte occidental cada noche. En las traducciones de los textos ampliamente aceptadas se encuentran repetidas veces palabras como horizonte del que sale Ra, tu alma viviente que sale del horizonte, o se levanta en su horizonte. Pero si el dios de la luz egipcio realmente se elevaba desde el horizonte, entonces seguramente no era Saturno, el firme sol polar, sabemos. Se necesita una mirada más cercana a la terminología porque no es solo con la Biblia que los traductores hacen lo que se les canta. Las palabras que traducen como levantarse, pert, uben, significan literalmente aparecer, brillar, enviar luz, etc. La elección convencional de la palabra subida, subir, ¿sí? Se deriva de la creencia de que esta luz describe, ¿no es cierto? Estos himnos están describiendo al orbe solar que emerge en el este, no de la traducción literal del jeroglífico original. Entonces vienen de la cabeza de los traductores como tantas cosas, ¿no es cierto? Como podemos ver en todas partes, ellos meten su propia opinión. Pero ¿qué pasa con la palabra horizonte, que aparece con tanta frecuencia entonces en las traducciones estándar? El término egipcio para el lugar de la salida del sol es Kut, ¿sí? Cuyo sentido literal es cualquier cosa menos horizonte. Monte de Gloria, dice Renouf en un libro que escribe sobre el libro egipcio de los muertos, ¿sí? De la muerte. Este es el significado real de la palabra y muestra el grifo, y yo lo dejo acá la imagen también, y no hay ninguna razón por la que debamos seguir usando el engañoso término horizonte, dice este autor. El jeroglífico de Kut sí combina 2 signos, el signo de Ra o Aten y el signo de montaña. Su significado literal, como señaló este autor, es monte de la gloria y no necesitamos seguir traduciéndolo engañosamente como horizonte, como él insiste. Literalmente el gran Dios no se levanta del horizonte, sino que brilla en el monte de la gloria. ¿A qué se referían los egipcios con este lenguaje? Los himnos no hablan del orden mundial actual, sino del primero cuando el creador tomó como asiento la columna del cosmos. Una descripción del templo de Karnak
Salsa el Kut o Monte de la Gloria como la venerable colina del comienzo primitivo. En los textos de las pirámides leemos: soy la colina primordial de la tierra en medio del mar. Ahora ya debemos entender e interpretar textos como esto en el medio del mar como el corazón, el ombligo o el centro polar de las aguas cósmicas. No olvidarnos que para las nuestras escrituras inclusive tenemos las aguas de arriba, las aguas de abajo, que no están describiendo a mares, sino que están describiendo literalmente a cierto tipo de espacio. Si hay agua o no, yo nunca estuve. La NASA tampoco creo que haya estado, pero esa es otra historia y es personal. Entonces, nosotros debemos salir de las confusiones que se generan por las repeticiones. Si el monte primigenio cósmico fue levantado por el verdadero creador, pero después de la caída primera, la tierra quedó desordenada y vacía. Esto corresponde al tiempo relatado en las escrituras, que dice en Yahezkel 28, eras como el querube ungido que cubría, yo te había colocado donde, en el santo monte de Elohim, y andabas en medio de piedras de fuego. Este es un tiempo, antes de todas las caídas, antes de la entrada de la muerte, y después de esto, este Adán Satán tentó a su descendencia del hombre de la tierra, haciéndolo caer también a través del linaje de Caín, introdujo sus iniquidades, que fueron la causa del diluvio de Noah. Después de este diluvio, este Adán Satán retomaría sus invectivas a través del linaje de Ham, y también contaminó el linaje de Jefet y el de Shem también, en buena medida, ya que para la época de Abraham solo estaba él como elegible para Yahweh. Un autor en un libro, Frankfurt, dice: dentro de la extensión de las aguas primigenias creó la tierra seca, la colina primordial, que se convirtió en el centro de la tierra, o al menos el lugar alrededor del cual se solidificó la tierra. En nuestra creación sabemos que las aguas emergieron, ¿no es cierto? La tierra emergió de las aguas, y eso fue el inicio de esta recreación de nuestra historia, y fue el lugar donde fue colocado, llamado Edén. Las tradiciones locales, sigue diciendo este autor, difieren en los detalles, pero en todas partes se pensaba que el lugar de la creación, la primera tierra que emergió del caos, estaba cargado de poder vital. Y cada dios que cuenta como creador fue creado para tener alguna conexión con esa colina. Entonces, esta es la versión post-recreación. Si después de la primera explosión o lo que haya sucedido que dejó a la tierra desordenada, vacía, Yahweh recrea la tierra, extrayendo de ella, como ya vimos en otra serie, ¿no es cierto?, todos los elementos necesarios para la vida sobre la tierra. Vimos que fue sacando las cosas que estaban. Entonces, crea al ser humano actual en la segunda creación, haciéndolo esta vez del polvo de la tierra, y planta un huerto al este del Edén, donde lo coloca para que guarde esa tierra. Acá no se habla de ningún monte, y a pesar de que siempre se ha asegurado que los pasuquín que antes citamos de Yahezkel se refieren a Hasatán, si andabas en el monte santo, tenemos el pasuk inmediatamente anterior que dice: estabas en el Edén, el huerto de Elohim. El que andaba en el Edén era Adán en ambas versiones, y tanto el primero como el segundo, y recordemos y entendamos que el segundo fue hecho a partir del material del primero. Él era quien había sido investido con el sumo sacerdocio, muy probablemente es justamente así, el de la orden de Melquisedec. Y este sumo sacerdote dio un golpe de estado contra el verdadero creador. Si tenía o no tenía el cargo, tanto da, la cuestión es que dio su golpe de estado. Después tentó e hizo caer al nuevo hombre de la tierra, a través del cual ha estado ejerciendo su poder. Como ya hemos visto en otros estudios, Hasatán no tiene poder, utiliza el poder del alma humana, utiliza al hombre para levantar su Babel, la ciudad corrupta que busca imitar a la ciudad del cielo, la antigua Atlántida celestial, si ese era su verdadero nombre o no, tanto da también, la futura Nueva Jerusalén, ¿sí? Para levantar también su falsa novia, la gran ramera. Acá tenemos al caballo y al caballero, pero ahora sabemos que es mucho más que un extraño en la familia. Para discernir la conexión del monte y el recinto, o sea, la isla en Egipto, debemos volver una vez más a las leyendas de Atum. Los textos de todos los periodos coinciden que al principio Atum o Jepri flotaba solo en el abismo sin un lugar de descanso.
El dios recuerda la época original y dice, cuando estaba solo en las aguas, antes de que hubiera encontrado un lugar para estar de pie o sentarme, antes de que se fundara Heliópolis, la tierra celestial, para que yo pudiera estar allí, antes de que hubiera hecho una percha para que me sentara. No encontré ningún lugar donde pudiera pararme, afirma el dios en otro relato similar. Eso quiere decir que al principio el dios vagaba sin un apoyo estable visible. Esto fue antes de que se formara una percha para que me sentara, dice. El glifo de percha significa el pedestal primordial del gran dios. Era una práctica egipcia común colocar los emblemas del creador en el signo de la percha, ya que percha o pedestal significan lo mismo que montaña. Así que Osiris, entronizado sobre la colina primordial, es como un exaltado sobre tu pedestal, mientras que Anup, el dios que está en su montaña, es también el dios que está en su pedestal al mismo tiempo. Parece entonces que los relatos de la creación se refieren a una época anterior a la aparición de la gran montaña o percha. A menudo el glifo se lee simplemente como un pedestal del gran Dios. En su significado fundamental, Ma o Maat denota el fundamento estable y duradero, la fuente de la regularidad cósmica, ¿sí? Es el eje del cosmos. Esa es la simbología. Así que el creador que descansa sobre el pilar del eje es el que descansa sobre Maat. En el idioma egipcio el concepto de soporte o fundación se fusiona con el de montaña o colina. El pilar cósmico, según los relatos de la creación, se originó en la semilla o agua de vida que fluye del creador Atum. El mismo Ku o Kut que se solidificó en el círculo de gloria tomó forma también como la columna que sostiene al cielo. En la tierra se convirtió en un gran monte o eje. A este pico celestial los egipcios recordaban continuamente en sus mitos y ritos. En nombre del rey fallecido, cuando fallecía uno, ¿no es cierto?, los sacerdotes vertían un montón de arena en el suelo dentro de la pirámide, colocando sobre la arena una estatua del rey y recitando una oración que comenzaba: levántate sobre ella esta tierra que surgió como Ode Atún, la saliva que brotó como Ode Kefer, Keprer, asume tu forma sobre ella, sube alto sobre ella. La arena representaba la colina primordial. Sí, la colina era el lugar fijo de descanso del sol central, su cima era el objeto supremo del simbolismo en la ascensión, que tanto les interesa a todos los gnósticos, masónicos y demás. Los pasos significan el fundamento primordial establecido por el creador. Lamentablemente, esta es la búsqueda por una inmortalidad que ninguno de los falsos dioses que la prometen puede cumplir. Esta es la escalera de la masonería, también la elevación de todos los rituales de las religiones mistéricas de todos los tiempos.